Bueno, pues hoy vamos a trabajar el cerebro y vamos primero a hacer ejercicios para contactar con el peso, para sentirlo en su globalidad y después percibir los dos hemisferios. Cuando hayamos sentido el peso, pasaremos a hacer la pinza en pie, ¿sí? Vamos a poner la cabeza por debajo de la pelvis. Construiremos desde el suelo y desde arriba y veremos cómo el juego del peso del cerebro nos puede colaborar en estos gestos y al mismo tiempo los gestos nos van haciendo evidentes la presencia, ¿no? de la víscera dentro del cráneo. Ok, bueno. Pues empezaremos tumbadas boca arriba, piernas flexionadas, pies apoyados en el suelo. Y vamos a trabajar con la imagen del cuenco. ¿Sí? Vamos a pensar en nuestro cerebro, nuestro cráneo como un cuenco y el cerebro como agua dentro del cuenco. Vamos a ir dejando que todo el cuerpo se acomode en el suelo con esta imagen en mente. Vamos a ajustar la posición de pies, de pelvis. Aflojamos y ajustamos omóplatos, brazos, manos. Vamos a aflojar también mandíbula. Y vamos a ir entrando en contacto con el continente, con el cuenco, con el cráneo. Vamos a sentir su solidez a partir de la sensación de apoyo, de contacto de la cabeza con el suelo. Céntrate en ese punto, en esa zona de contacto entre cabeza y suelo. Siente la solidez del suelo de tu cabeza. Y reconoce toda esa solidez de ese punto de contacto en el resto del cráneo. Poco a poco vamos a poner la mirada interna en el interior del cráneo, más adentro. Vamos a dejar que esa imagen de agua vaya tomando presencia. Y poco a poco, como si alguien tomara nuestra cabeza con sus manos, vamos a hacerla girar al lado y lado. Sentimos el cuenco, la parte sólida, balancearse sobre el suelo. Sentimos dentro el peso deslizándose dentro del cuenco. Dejando que el movimiento se complete por sí solo. Es el propio peso que está completando el movimiento. Así que nos esperamos a que la cabeza se detenga. Cuando se haya detenido, tomamos varios ciclos respiratorios observando la sensación de peso. Observa si se mantiene, si aumenta. Observa si el peso te pide reorganizar el cuerpo. Cambiar la posición, aflojar alguna zona, recoger otra. Y de nuevo imagina esas manos tomando tu cabeza y gírala hacia el otro lado. Siente el peso deslizándose dentro. Siente el punto de apoyo. Haces una suave fuerza con tu cabeza hacia el suelo. Y cuando pasas del punto medio, observa cómo el peso vuelve a tomar el control del movimiento. Y ya no haces nada, simplemente sigues
el peso dentro de tu cabeza que va a completar el movimiento. Recuerda tomar varias respiraciones una vez la cabeza se haya detenido para observar qué ocurre dentro del cráneo. Vamos a ir realizando este movimiento al lado y lado, dejando que se vaya haciendo evidente la textura, la densidad de la parte más externa de la cabeza, en diferencia, en contraste con el contenido. Ve aflojando lengua. Fíjate en lo que ocurre en la zona del cráneo que queda lejos del suelo, en el lado opuesto a donde descansa el cerebro. ¿Qué sensaciones hay en el oído? En la zona lateral del cráneo. Fíjate en la base del cráneo. Ahora eleva suavemente tu barbilla para decantar el agua al cerebro hacia la zona de coronilla. Haz que el peso se deslice ahí arriba. Observa qué sucede en la frente, en los ojos, en la nariz, en oídos. Y después lleva tu barbilla hacia la garganta despacio mientras giras. Y haz que el peso del cerebro tenga más presencia en la zona baja del cráneo. Observa qué ocurre en el rostro, en oídos, en paladar. Deja libre tu curiosidad y experimenta las diferentes posiciones de la barbilla, diferentes ritmos de movimiento, dejando que esa diferencia entre externo e interno se haga presente, diferentes texturas, zonas de deslizamiento. Deja todo el tiempo que el cuerpo se reorganice. Observa cómo es el movimiento global de tu cabeza en relación al resto del cuerpo y las sensaciones más significativas que te produce este movimiento. Cuando sea suficiente, vamos a detener el movimiento al centro. Y vamos ahora a cambiar nuestra imagen. Vamos a movernos ahora como si dentro de nuestro cráneo, en lugar de tener agua, tuviéramos dos grandes esponjas. Una a la izquierda, otra a la derecha.
que se pueden mover entre sí, nuestros dos hemisferios, nuestros dos lados del cerebro. Dejando que esas esponjas se vayan haciendo presentes. Podemos situarnos ahora en la esponja del lado derecho del cerebro, podemos ponernos en el centro de esa esponja y al ritmo de nuestra inspiración dejamos que la esponja derecha se expanda dentro del cráneo. Al ritmo de expiración sentiremos la esponja derecha recogiéndose. Observa qué ocurre en el cuerpo, en el rostro, en el cráneo, cuando la esponja derecha se expande, cuando se recoge. Y repetimos última vez. Nos tomamos unos instantes para percibir el lado derecho del rostro, lado izquierdo, lado derecho del cuerpo, lado izquierdo. Y lentamente vamos a situarnos en el centro de la esponja izquierda, ahí donde tú ubiques el centro, no te preocupes si es el lugar exacto, preciso o no, se va a ir ubicando con la experiencia. Y vamos a dejar que la esponja se expanda al ritmo de tu inspiración y se recoja al expirar. Observa qué ocurre dentro del cuerpo, en la zona externa del cuerpo, cómo se reorganiza. Y repetimos última vez. Sentimos ambos lados del rostro, ambos lados del cuerpo. Y vamos a empezar a mover nuestra cabeza dando peso a una u otra esponja. Así que si queremos ir hacia la izquierda, vamos a dar peso a la esponja izquierda como si la llenáramos de agua. Dejamos que la esponja izquierda pese y la cabeza sigue el movimiento de la esponja izquierda. Observa cómo es el movimiento de la cabeza, qué sensaciones te aporta. Para volver al centro, presionamos suave con la cabeza en el suelo. Dirigimos el movimiento hasta el centro. Una vez en el centro, vaciamos agua, mojamos la esponja derecha para que su peso haga que nuestra cabeza gire hacia la derecha. Vamos a continuar este movimiento llenando una y otra esponja de manera alternada y nos vamos a fijar en qué hace la esponja que no está guiando el movimiento. Así, si llenamos la esponja izquierda, mientras gira la cabeza, observamos qué movimiento hace la esponja derecha.
está inactiva, pero está disponible al movimiento. Observamos si resbala, si sigue el movimiento de la otra esponja. Vamos observando este juego entre las esponjas. Sentimos el espacio entre ellas. Observamos los reajustes del cuerpo. Observamos cómo es el movimiento global de cabeza en relación al cuerpo y las sensaciones que nos aporta. Las zonas internas y externas de la cabeza que se hacen evidentes. Cuando sea suficiente, vamos a detener el movimiento. Observamos nuestra respiración, dejamos que se cree una imagen en nuestra cabeza, de nuestro cerebro. Recordamos las sensaciones de movimiento cuando considerábamos el cerebro como agua dentro del cráneo y las contrastamos con las sensaciones que hemos tenido ahora, considerando el cerebro como dos grandes esponjas. Observamos qué dos tipos de movimiento o experiencias de movimiento nos ha traído cada imagen. Vamos a mantener esta imagen de esponjas y nos vamos a ir incorporando poco a poco. Sentimos el movimiento dentro del cráneo mientras nos incorporamos. Nos sentamos. Tomamos unos instantes para permitir que todo el contenido del cráneo, el cerebro, descanse hacia abajo. Sentimos su peso. Sentimos como si pudiéramos abrir dos pequeñas llaves al lado y lado en la base del cráneo. Y ese agua, ese peso pudiera drenar cuerpo abajo. Deja que el cuerpo se reorganice para que haya esa buena comunicación, fluidez entre cabeza y el resto del cuerpo. Poco a poco vamos a venir en cuclillas. Vamos a apoyar las puntas de los pies. No es necesario apoyar todo el pie. Y apoyaremos los dedos de las manos. Vamos a sentir nuestra pelvis pesando hacia abajo, sentimos las nalgas que nos pesan. Y manteniendo esta sensación de peso en las nalgas, vamos a ir dejando que nuestra cabeza vaya pesando hacia adelante. Observa cómo en la medida que vas dejando peso sobre la cabeza, puedes apoyar también las palmas de las manos.
si lo necesitas para ir aflojando cabeza hacia abajo. Observa cómo en la medida que dejas peso en la cabeza, se va elongando todo el tejido del tronco, espalda abajo hasta nalgas. En ese dejar peso, juega con tu cabeza, deja que pese un hemisferio, luego otro, una esponja, luego otra. Haz jugar las esponjas dentro de tu cabeza para ir elongando todo ese tejido posterior, desde tu coronilla hasta tus nalgas. Observa qué pasa delante, detrás de tu espina dorsal. Poco a poco, con tu cabeza bien relajada, reparte peso entre manos y pies. Apoya de nuevo los dedos de las manos sobre el suelo para poder empujar. Empuja con los dedos de los pies, los dedos de las manos, para ir extendiendo tus piernas y tu cabeza sigue pesando abajo. Eso es. Cuando hayas extendido tus piernas no es necesario que tus rodillas estén completamente extendidas. Solamente lo suficiente para que tu cabeza pueda seguir pesando hacia abajo y puedas seguir elongando todo el tejido posterior. Desde tu coronilla hasta tus talones, hasta la planta de los pies. Y en esta posición sigue jugando con las esponjas, removilizando tu cabeza. Deja que pese una esponja, que pese la otra. Ve observando qué espacios necesitas abrir en el cuerpo para que el peso pueda ir hacia tu cabeza. Tus esponjas tengan libertad de movimiento. Da libertad a tus omóplatos, a tus rodillas, a tu pelvis, tus pies, tu caja torácica, tu espina dorsal. Mueve tus pies, levanta un talón, el otro. Ve aflojando todo el tejido para que esas esponjas puedan descansar completamente dentro del cráneo. Y cuando sea suficiente, vamos a ir flexionando rodillas. Dejamos que pesen nuestras nalgas, como si desde las nalgas tiráramos de las esponjas. Okay. Siente el traspaso de peso. Siente de nuevo todo el peso yendo hacia las nalgas. Las esponjas se hacen ligeras. Repetimos cada uno nuestro ritmo. Si quieres antes, extiende tus piernas hacia adelante, movilízalas. Moviliza tus pies. Cada uno a vuestro ritmo repetís.
Juega con el traspaso de peso hacia nalgas, hacia cabeza y siente todo el cuerpo como una gran tela, un gran elástico que se va reacomodando para dar libertad al movimiento del cerebro. Siente ese vínculo desde la base de la espina entre las nalgas hasta la coronilla. Ese espacio que circulan líquidos ahora hacia abajo, después ahora hacia la cabeza, después hacia las nalgas. Deja que primero baje una esponja, después la otra. Juega con diferentes posiciones de tu cabeza, de tu barbilla. Busca en qué lugares se frena ese fluido de líquidos. Qué lugares dentro del cráneo limitan la expansión del movimiento de las esponjas. Siente el paladar, los oídos, ojos, nariz. Y cuando sea suficiente para incorporarnos, flexionaremos un poco rodillas y después con las manos sobre los muslos presionaremos para incorporarnos, ponernos de pie. Siente también todo el peso yendo hacia abajo, hacia nalgas, hacia pies y como ese peso tira de tu cabeza. Y poco a poco el peso de la cabeza acaba de descender hacia abajo cuando estás completamente vertical. Okay. Sentimos los pies en contacto con el suelo. Damos libertad de movimiento a tobillos, rodillas y pelvis. Nos dejamos disponibles al movimiento todo el momento. Y desde esta posición en pie vamos a bajar hacia abajo. Así que lo primero que vamos a hacer es dejar que la barbilla baje hacia la garganta y sentiremos el peso del cerebro decantar hacia la frente. Recuerda que puedes dar más espacio a un hemisferio, luego a otro, así que no necesitas bajar linealmente. Puedes ladear cabeza hacia un lado, luego hacia otro, dejando que pese una esponja, que pese la otra. Eso te va a ir liberando el tejido poco a poco. En la medida que sientas que el peso de tu cerebro va tirando de la parte alta de tu espalda, de omóplatos, vas a ir cediendo a ese estiramiento, así que vas a liberar tensión en tu esternón, en tus brazos, para que el peso de tus hemisferios vayan llevándote hacia abajo. A medida que sientes que se estira con la espalda, aflojas para que se pueda extender. Y dejando que baje primero un poco un hemisferio, luego el otro. Observarás que primero tiras de un lado de la espalda, luego del otro. Y vas soltando, suelta pulmones. Suelta estómago. Ve quitando frenos para que el peso del cerebro pueda ir completando el movimiento de descenso. Colocamos riñones.
intestinos. Si el movimiento se frena, deja que cuelgue la cabeza, balanceala. Observa que está frenando el movimiento. Mira si puedes liberarlo, moviendo tus rodillas, tu pelvis. Aflojamos las vísceras pélvicas. Aflojamos suelo pélvico, genitales. Afloja la planta de tus pies y permite que el peso del cerebro complete el movimiento de descenso. Sea suficiente, flexionaremos rodillas, vamos a llevar peso a nalgas, levantamos talones, vamos yendo a cuclillas, dejándonos llevar por el traspaso del peso dentro del cuerpo. Poco a poco vamos a venir a tumbarnos, nos vamos a tumbar boca arriba lentamente. Esa es tu postura, puedes apoyar un muslo, puedes ir hacia atrás, puedes apoyar rodillas. Como quieras, entrando en contacto con el suelo poco a poco. Eso es. Volvemos a sentir nuestro cráneo como un cuenco lleno de agua. Deja que el agua repose hacia abajo. Y como si alguien tomara tu cabeza con sus manos, moviliza suavemente tu cráneo al lado y lado, pequeños movimientos, con la intención de que ese agua en el cuenco se vaya distribuyendo a lo largo de todo tu cuerpo. Ese agua va fluyendo dentro de tu cuerpo, cerca del suelo, hacia hombros, brazos y manos, toda tu espalda, bañando tejidos, huesos, vísceras, tu pelvis, piernas y pies. Vamos a ir dejando que las sensaciones más significativas para cada uno se hagan presentes. Sensaciones físicas, recuerdos, imágenes. Y cuando queráis nos vamos incorporando lentamente. Si alguien necesita reposar más tiempo, lo toma con toda tranquilidad. Y quien quiera incorporarse para compartir, muy bienvenido.